¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gozo y un gusto recibirles de nuevo en nuestra mesa para nuestra sobremesa. Y como siempre tengo el gran gusto y de verdad privilegio de estar acompañado aquí por Dina. Dina, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, pastor. Bienvenido. Bienvenidos ustedes que nos escuchan, que nos ven en la sobremesa. Estamos muy contentos porque estamos empezando una nueva serie. Así es. Y es una serie muy interesante porque estamos hablando ya de la cena del Señor. Y estamos ya en 1 Corintios 11, 17 al 34. Y puede ser que esto, bueno, va a ser muy controversial por el entendimiento que hay en las mismas iglesias, si usted no es de nuestra iglesia local, y dentro de la misma iglesia, respecto a lo que Pablo nos va a hablar de la cena del Señor. Sí. Sí, y pastor, ¿cómo es que Pablo ahora brinca de todo lo que ha estado hablando a la cena del Señor? ¿Cuál es la conexión? Claro, pues pareciera como que Pablo está muy así como que disperso, ¿no? Porque trata diferentes temas, pero no hay que perder de vista que el apóstol Pablo está abordando asuntos que le fueron notificados, ya sea por una delegación de los que él llama los de la casa de Cloé, o por una carta, ¿no? Le hicieron llegar una carta informándole de algunas situaciones. Y aunque en el capítulo 11 no tenemos una referencia explícita como en los otros capítulos al hecho de que Pablo está respondiendo a estas interrogantes, bueno, podemos ver que el pensamiento de Pablo pues fluye, ¿no? Y ha estado abordando diferentes áreas de la vida de la iglesia en las que había conflicto, había situaciones que ameritaban atención y corrección. Y aquí en el capítulo 11, pues Pablo inició expresando sus felicitaciones a los corintios, porque, bueno, por lo menos un grupo de ellos estaría guardando las tradiciones como él se las entregó. Tradiciones, las instrucciones, por supuesto, las instrucciones que con su autoridad apostólica él les había dado sobre diferentes aspectos. Y después de felicitarles, entonces Pablo empieza a abordar el tema, ¿sí?, del culto público, del servicio público de adoración. En la primera mitad del capítulo 11, él empieza hablando acerca de la relación entre hombres y mujeres en el culto, cómo debían conducirse. Y entonces después Pablo procede a dar atención a asuntos que tenían que ver, sí, con el culto público, por supuesto, pero específicamente con la celebración de la Cena del Señor. Esto lo vemos en capítulo 11, versículos 17 al 34. Y después de esto, pues Pablo va a continuar abordando el tema del culto público, asuntos que tenían que ver con el culto público. Entonces, ahí está la conexión, ¿no? Pablo está abordando diferentes situaciones que ameritaban, por supuesto, que él les diera instrucción, corrección, reprensión, etcétera, ¿no? Debido a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y aquí es donde pues Pablo está corrigiendo la manera en que ellos están celebrando la Santa Cena. Uh-huh. ¿Cuál era el problema, pastor, al celebrar ellos la Santa Cena? Bueno, yo usé un término técnico del mundo de la medicina. Espero no haber hecho el ridículo ante la comunidad médica. No soy doctor en ese sentido. Pero bueno, lo usé como una especie de ilustración. El término es iatrogenia. Yo lo había escuchado como iatrogenesis, pero mi hijo, que está estudiando medicina, me corrigió y me dijo que es, así mi hijo, el doctor, ¿no? Es iatrogenia. Y se refiere bueno, me sentí validado porque un par de estudiantes de medicina cuando lo mencioné dijeron así como que sí, sabían. Su aprobación, me dieron su aprobación, ya no me sentí tan ignorante, ¿no? Pero bueno, el término se refiere al hecho de que a veces el mismo tratamiento puede hacer daño, ¿sí? Algo que se supone debe mejorarte, pues también produce daño. Y entonces lo usé como una ilustración de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. La celebración de la Cena del Señor, que debía traer bendición a la iglesia,
pues no estaba trayendo bendición. Por eso Pablo les dice, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Y entonces él explica qué estaba sucediendo, ¿no? ¿Y por qué estaba haciendo daño? ¿Por qué? Pues porque esta práctica no solamente estaba atentando contra la misma naturaleza, significado y propósito de la Santa Cena, sino que en realidad estaba atrayendo el juicio de Dios sobre la comunidad visible del pacto, sobre la iglesia visible. Pablo dice, por esto que está sucediendo, muchos de ustedes dice, están débiles o están enfermos o muchos mueren, ¿no? Entonces, lo que se supone debía traer beneficio, bendición a la iglesia, estaba produciendo daño. ¿Sí? O sea, lo que estaba produciendo daño era la manera en que ellos estaban celebrando la cena del Señor, ¿no? Sí. Y pastor, tenemos algunas preguntas respecto a la cena del Señor. Una de las cosas que usted mencionó en el sermón era que esta comunión se daba dentro del culto de la iglesia. Uh-huh. Y hay algunas maneras en las que ellos estaban haciendo, practicando, la comunión. Pero para poder entender eso, tenemos una pregunta: ¿cuál era el orden en que se daba la comunión en la iglesia primitiva dentro del culto público? Porque era dentro del... Claro, sí, por supuesto. Tenemos algunos documentos del segundo siglo que nos arrojan luz sobre la liturgia de la iglesia, como se le conoce, la iglesia primitiva. Tenemos testimonio de Justino Mártir, ahí a mediados tal vez del siglo II, si no estoy equivocado. Tenemos ese documento conocido como la Didache, era un documento que pretendía dar instrucciones sobre la vida cristiana. Y entonces sabemos a grosso modo que el culto se dividía en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la mesa. En la primera parte, pues como dicen los testimonios estos, se leían las memorias de los apóstoles, es decir, los evangelios. También había, por supuesto, una exposición de la palabra, había oraciones y también, presumiblemente, también himnos, ¿no?, al Señor. Después de esta parte, se despedía a los visitantes, a los catecúmenos, o sea, solamente podían permanecer en la segunda parte del servicio los que habían sido bautizados, los que habían sido recibidos ya en la membresía de la iglesia. Y es cuando entonces, después de despedir a todos los que no podían estar, pues estaba la práctica del ósculo santo, ¿verdad? Lo que vendría siendo el equivalente a darnos la paz el día de hoy, y pues la Eucaristía, ¿no? Y ahí pues tenemos algunas descripciones de cómo se celebraba esto en ese tiempo. Por cierto, el hecho de que la comunión se celebrara a puertas cerradas pues dio lugar a especulaciones y rumores y, por supuesto, chismes y mentiras con respecto a que se decía que esto se daban sus encerronas, ¿no?, y para orgías, porque oían que andaban besándose, ¿no?, el uno al otro, y también decían que había pues como que canibalismo, porque se reunían a comer la carne y la sangre de alguien, ¿no? Y entonces, pues, bueno, es nada más como comentario. También se sabe que al principio, en algunas iglesias, en algunas partes, se daba el culto en el contexto de una comida, ¿sí? Y en particular la cena del Señor, ¿no?, en el contexto de esa comida que se conoce como la comida ágape. Por lo menos en Corinto se celebraba esta comida, ¿no?, esta cena ágape, que tenía la intención de celebrar, pues obviamente, el amor cristiano. Pero como escuchamos en el sermón, pues debido a los excesos que estaban habiendo allí, debido a que estos corintios habían traído la cultura a la iglesia y continuaban con su estratificación socioeconómica, se daba preferencia a los ricos, a los pobres se les relegaba, y también pues los ricos traían sus manjares y sus bebidas costosas, los pobres no, y algunos también, en lugar de esperar a que llegaran todos, se adelantaban y comían, y mientras llegaban, pues estaban bebiendo, para cuando ya llegaba el momento de la cena del Señor, muchos ya estaban borrachos, ¿no?
borrachos, o por lo menos cuando llegaban los hermanos pues los jornaleros, los que tenían que trabajar, ¿verdad? Porque por cierto, muchos de ellos, bueno, el culto se celebraba muy temprano, se celebraba después de la jornada de trabajo, porque pues en una sociedad pagana, pues a los patrones no les importaba, ¿no? En el día del Señor. Y entonces algunos dicen, historiadores, pues llegaban cansados del trabajo y pues cuando llegaban pues ya habían comido todo, ¿no? Y algunos ya estaban bien borrachos y demás. Entonces eso dio lugar a que primero se separara la cena de la comida ágape y después terminó eliminándose la comida ágape, ¿no? Es lo que se sabe. Ok, muchas gracias, pastor. Y bueno, una de las cosas que usted ha enfatizado en cuanto a la Cena del Señor es de todas estas cosas que rodeaban la Cena del Señor, la manera en que ellos estaban celebrándola no era pues la manera ordenada por el Señor, el hacerlo con la reverencia que debían hacerlo, pero en nuestra cultura, hablando de la iglesia, y usted bien decía, cuando ellos celebraban la Cena del Señor, cuando llegaba el tiempo de esa celebración o de esa comida, pues hacían un momento que solo exclusivo, digámoslo así. Pero hoy en día no se hace eso en la iglesia local, en las iglesias. O sea, nosotros no tenemos, digamos, esa liturgia. ¿Cuál liturgia? ¿La que mencioné? Ajá, al dividir. Bueno, de hecho sí está, sí está pero incluida, no tan marcado. Pero no marcada, como en la iglesia primitiva. Claro. Entonces, ahora en nuestra época, cuando se celebra la comunión en muchas iglesias, pues no se saca a las personas, no se cierra bueno, solamente claro. para los miembros. Pero una de las cosas que usted mencionó en el sermón es la importancia y lo que se hace el cercado de la mesa, de que solamente aquellos que han profesado fe puedan gustar de esta cena del Señor. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros cuando vemos que una persona no es una fiel asistente, no es creyente, y que cada vez que llega, pues simplemente participa por rutina o no sabemos cuáles son sus razones? ¿Cómo nosotros deberíamos ayudar a esta persona sabiendo que esta práctica es solamente para los miembros o los creyentes, los que son parte del cuerpo de Cristo? Bueno, es esta pregunta, que es una muy buena pregunta, por cierto, tiene que ver con la Cena del Señor parte 3, el próximo domingo. Y voy a decir una respuesta aquí breve. El próximo domingo. Pero si quiere una respuesta quizá un poco más amplia, véngase a la iglesia el domingo, si no, usted nos hace el favor de oírnos o escucharnos. No es el próximo domingo, es dentro de 2 domingos. Bueno, sí, pero claro, o sea, en el futuro, pues. En el futuro. Cuando, sí, ciertamente. Bueno, si usted nos hace el favor de escucharnos, de vernos, bueno, obviamente usted tiene que asistir a su iglesia local, pero ahí estará Dios mediante la grabación del sermón, si usted considera que le puede ayudar. Bueno, el asunto del cercado de la mesa es un asunto controversial entre algunas ramas de la iglesia cristiana, sobre todo las ramas más liberales de la iglesia cristiana, que no creen, por supuesto, en que la mesa debe ser cercada. ¿Qué es el cercado de la mesa? Pues es esta palabra de advertencias, como si se pusiera un cerco para impedir que ciertas personas se acerquen a la mesa. Y esto consiste en una palabra de advertencia amorosa, pero firme, de parte del ministro oficiante, vamos a decirlo así, para precisamente advertir a las personas que no son creyentes, que no se acerquen a la mesa, o aquellos que no han sido bautizados, que no se acerquen a la mesa, o aquellos que están viviendo en pecado, que están practicando pecado en secreto o en público, del cual no se arrepienten. También se les advierte de no acercarse a la mesa. Ese es un sagrado deber que el Dios, nuestro Señor Jesús, ha encomendado a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos tenemos la responsabilidad, y eso es algo muy serio, de cercar la mesa. Ahora bien, puede argumentarse que cuando el pastor con claridad hace el cercado, si la persona aún así pasa, pues su sangre, digámoslo así, está sobre su cabeza.
Pero eso no quita el hecho de que tenemos la responsabilidad de quizá en ese momento, de una manera bastante respetuosa y privada, decir, sabe que no le puedo servir el sacramento, luego lo platicamos, ¿no? O si la persona pasó y participó del sacramento, decirle después, mire, podemos hablar un momento, usted no debería pasar a la mesa por esto, esto y aquello, ¿no? Claro está que la iglesia tal vez debería ser muy, muy clara, ¿sí? Debería haber este consentimiento informado, ¿no? Debemos informar bien a la iglesia. Probablemente deberíamos tener por ahí unos folletos, ¿verdad? Que estén al alcance de las personas, de los visitantes, y que explique de manera muy sencillita a quién puede participar de la cena del Señor, ¿no? El asunto es que, la estrategia puede ser variada, pero la responsabilidad es del consistorio. Ahora, los hermanos también, debido al sacerdocio de todos los creyentes, los compromisos relacionales que tenemos como miembros de la iglesia, debiéramos también hacer lo propio. Si yo sé de una persona que no debería pasar a la mesa porque me consta que está en una situación, deberíamos acercarnos y decirle, ¿verdad? Eso es muy importante, no nada más pensar que es la única y sola responsabilidad de los ancianos, también es de la iglesia, porque si yo sé, me consta de que hay una persona que no debiera pasar a la mesa del Señor, pero no hago nada al respecto, o sea, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Si tu hermano peca, ve y dile, ¿no? Y si no te hace caso, toma 2 o 3 testigos, si no, dilo a la iglesia. Pues entonces también somos responsables, no solamente los ancianos de la iglesia. No sé si me explico. Sí. Pero más de esto en el futuro. Espero. Una de las cosas que usted mencionó en el sermón fue que cuando nosotros participamos de la comunión no es una participación individual y excluida de todo el cuerpo, porque tenemos comunión con Cristo y comunión con el cuerpo. Entonces, a veces, pues, ese entendimiento de creer que es mi relación con Dios y yo y suficiente y no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Claro. Creo que eso a mí me gustó mucho, me recordó la importancia de saber que no es simplemente participar por participar, sino que estamos participando en conjunto como el cuerpo de Cristo que somos. Y es que en general, Dina, tenemos, voy a decirlo así, un muy pobre entendimiento de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino un pobre entendimiento del pacto, porque pensamos que nuestra salvación es un asunto meramente privado e individual. Quizá por la influencia de la cultura en la que vivimos, la cultura occidental que pues valora muchísimo la individualidad, la privacidad, ¿no? Entonces, no hemos entendido que si bien la salvación es un asunto personal, o sea, cada quien debe creer personalmente en el Señor Jesucristo, hay un aspecto corporativo del pacto y de la salvación, porque no somos salvados individualmente y ya, sino que somos incorporados a la iglesia, somos traídos a un cuerpo en el que tenemos una vida pactual común. De hecho, sí, el Señor escogió individuos, pero escogió un pueblo, ¿sí? Y estamos en solidaridad el uno con el otro. Y cuando vamos al Antiguo Testamento vemos ese énfasis, cuando, por ejemplo, Israel fue derrotado en la batalla, aunque un hombre pecó, en Josué capítulo 6, 7, ¿verdad? El pecado de Acán y luego la derrota ante Jai, y Josué está confundido, el Señor dice, esto pasó porque Israel pecó, y tomaron e hicieron, pero yo no hice nada, sí, pero uno de ustedes. Entonces, debido a la transgresión de ese hombre, pues todos cayeron, ¿no? En ese sentido, porque estamos en esa solidaridad. Ciertamente Dios va a juzgar a cada uno por sus pecados, pero también este aspecto corporativo quiere decir que lo que hacemos o no hacemos, pues tiene efectos y consecuencias para el resto de nosotros. Entonces, en ese sentido, también nuestro entendimiento de la iglesia es muy pobre, ¿verdad? Y a veces pensamos que, y se oye decir, ya lo he dicho cientos de veces, pero se oye decir el consejo que se da a las personas,
que no están molestas con la iglesia o que algo sucedió, el consejo es, amiga, mira, haz lo que yo hago. Yo cuando voy a la iglesia, yo no me fijo de quién va, ni me interesa quién va o quién no va. Yo voy a lo que voy, a adorar a Dios, ¿no? Bueno, eso es, en un sentido, digámoslo así, es correcto. Tu primera prioridad es adorar al Señor, pero no es la única. Esa es una adoración corporativa, es parte de la iglesia. Y entonces, si tú dices, a mí no me interesa quién va o no va, pues quédate en tu casa, ¿verdad? O no estés en una iglesia. Ahora, obviamente no se puede. Cristianismo sin iglesia no existe. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que pensamos que la comunión es un asunto individual, privado. ¿Sí? Yo y Dios, mi comunión. No. La comunión es una de las maneras en las que nosotros manifestamos esa unidad. Dice Pablo, ¿verdad? Todos comemos del mismo pan y todos bebemos de la misma copa. No dice Pablo, a ver, traigan los panes, ni tampoco Jesús dijo, cada quien traiga su propio pan. Comemos de un solo pan porque hay comunión, no solo con el cuerpo de Cristo en el sentido espiritual, sino comunión también con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, eso nos tiene que quedar en la cabeza. Entonces, no puedo yo pasar a la mesa pretendiendo que si tengo yo un problema con un hermano, pues eso no me afecta en nada cuando paso a la mesa del Señor. O sea, si no estoy en comunión, persona que no asiste para nada, solo se aparece el domingo a tomar su comunión, como se dice, ¿no? O ha dejado de asistir a la iglesia 3, 4, 5 meses y luego asiste a la iglesia a participar de la mesa. No está en comunión, no debería pasar a la mesa del Señor. Bueno, eso sí. Lo veremos en el futuro. En el futuro. Sí, y yo creo que esto cambia la manera de ver, bueno, porque si no tenemos un entendimiento correcto bíblico de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, pues toda nuestra vida cristiana siempre va a ser creyendo que es solo Dios y yo. Exacto, y cómo claro. A través de toda la Biblia Dios constantemente nos recuerda que es un pueblo, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Así es. Y no nos habla simplemente de manera individual. Y de hecho eso es lo que va a decir Pablo en el capítulo 12, ¿sí? Cuando habla precisamente usando esa metáfora, ¿no? del cuerpo. Y pastor, viendo cuán importante es para el Señor el que nosotros recordemos que participamos de Cristo, tenemos comunión con Cristo y tenemos comunión con el cuerpo. Si una persona ha buscado la reconciliación con otra, porque ha tenido algún conflicto, claro, X o Y conflicto, y lo ha buscado, pero la otra persona no ha cedido, ¿esta persona puede pasar a la mesa? Bueno, yo diría que sí, porque la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Si la persona ha hecho todo lo que ha podido, o lo que se debe hacer para la reconciliación, el perdón, y la otra persona no quiere, pues eso ya es asunto de la otra persona, ¿sí? Si esta persona ya perdonó o pidió perdón, ha restituido el daño, lo que sea, pero la otra persona dice, no quiero hablarte, pues la otra persona estaría en problema. Yo creo que esa persona que lo ha intentado todo, por todos los medios, para buscar la reconciliación, pero no ha sido esto favorable, pues sí, yo creo que sí puede pasar a la mesa del Señor. Y un creyente verdadero no puede estar tranquilo. O sea, cuando pues bueno, no debería. No debería, ajá. Porque sí hemos entendido, me encantó la ilustración que usted dio de un padre que se sienta a la mesa con sus hijos. Pues sí. ¿Cómo un padre va a estar feliz, contento, en paz, viendo que sus hijos están mal? ¿Qué era lo que estaba pasando en esta iglesia de Corinto, donde los hermanos tenían muchos conflictos, divisiones? Imagínate, ¿no? Qué bonita comida familiar, ¿no? Sí. Si al pasar a la mesa hay gente que no se tolera la una a la otra, no se traga la una a la otra, tiene sus rencores, resentimientos, etcétera, ¿no? O sea, eso no es una celebración correcta de la mesa del Señor, ¿no? De esa comida, es una comida de comunión con el Señor y con el cuerpo de Cristo.
Sí. Y pastor, ¿cuál debería ser la actitud de la otra persona al ver que esta persona no cede ante la reconciliación, a la búsqueda del perdón? ¿Cuál debería ser la actitud de esta persona hacia aquella que se rehúsa? ¿O Claro. cuál debería de ser el rol de la iglesia? Pues es el proceso que el Señor Dios dio, ¿no? Habla con la persona en privado. Si no te oyere, toma testigos. Si no te hace caso, dilo a la iglesia. Entonces ahí tiene que haber la intervención de la autoridad de la iglesia para la mediación, para quizá el arbitraje, depende de lo que sea, ¿no? De qué se trate, para que haya una reconciliación. Y si la persona insistiera en su postura de no quiero, no perdono, etcétera, bueno, entonces esa persona ya tendría que recibir disciplina de parte de la iglesia. Gracias, pastor. Y sin duda, pues, esto que estaba pasando en Corintios no está muy lejos de que pase en nuestras iglesias. Sí, en cualquier otra iglesia, menos en la nuestra. Menos en otra iglesia de ustedes que nos ven de otras iglesias. Qué difícil es imaginar eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo será que hayan problemas en una iglesia? En otras iglesias. No sé, por más que me esfuerzo, no logro, no hay categorías en mi mente para eso. ¿Cómo será? No sé, pastor, pero hermanos, los animamos a que puedan buscar la paz. Así es. No, definitivamente el Señor sabía que ese iba a ser un serio problema de todas las iglesias de Cristo, de la iglesia de Cristo en todos lados, Así aquí en China. Pero pues, gracias, pastor, por contestar esas preguntas. Y yo sé que es un aterrizaje abrupto. Pasamos de la sobremesa express a la sobremesa turbo. Bueno, pues sí, ya se nos acabó el tiempo de esta edición, de este episodio de la sobremesa. Les esperamos en el próximo, más pronto de lo que usted cree. Sí, para seguir conversando sobre la Cena del Señor, porque hay muchas cosas todavía que Pablo va a abordar y que el pastor David va a abordar también. Pues viene ¿cómo es la Cena del Señor? Parte 2. Así es. Así que nos vemos, les esperamos. Hasta la próxima.